pueden hacer, por supuesto, de encender sus cámaras para poder tener un registro de la presencialidad de cada uno de ustedes y poder dar inicio con el proceso. Bueno, mientras tanto, quiero presentar entonces a nuestro primer invitado de este ciclo de webinars, el doctor Santiago Bustamante Sanín. A continuación, un breve resumen de su currículum. El doctor Santiago es doctor en estudios ambientales y rurales. Posee una maestría en hidrosistemas y un pregrado en ecología de la Universidad Javeriana. Adicionalmente, cuenta con un postdoctorado en ciencias ambientales y tiene una amplia experiencia en investigación en ecología, índices de diversidad, procesos de pérdida y fragmentación de hábitats, adaptación de especies al cambio climático y modelación de especies invasoras. Ha sido también docente universitario en programas de pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana y de pregrado y doctorado en la Universidad Tecnológica de Pereira. Entonces, sin más preámbulo, con ustedes, el doctor Santiago Bustamante Sanín. Muy bienvenidos todos. Gracias, Luz Helena, por la presentación. Buenas tardes para todos. Bueno, como Buenas Luz Helena tardes. nos estaba comentando, eh, este es el primero de una serie de webinars que se realizarán el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Va a tener una duración aproximada de unos 40 minutos y después vamos a hacer una sesión de preguntas. El webinar está titulado Ecosistemas de Risaralda, Ciencia y Conservación. Eh, entonces, bueno, y hace parte pues del Centro de Ciencia de Biodiversidad de Risaralda, pues es el que está auspiciando estos eventos. En el orden de ideas, lo que vamos a tratar el día de hoy es qué es la biodiversidad. Primero, entonces vamos a hacer una definición del concepto de biodiversidad. Después vamos a hablar del departamento de Risaralda, sus características y su relieve. Vamos a hablar un poco del clima del departamento, porque es el clima es como es. Después vamos a hablar de los diferentes ecosistemas, de los megaecosistemas del departamento, como son el ecosistema de páramo, el bosque andino y bosque subandino, bosque seco tropical y bosque húmedo tropical. Y después voy a mostrar una serie de fotografías de los diferentes ecosistemas y de fauna del departamento. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat y al final, pues las vamos a responder una a una, todas las preguntas. O al final también se puede levantar la mano y hacer las preguntas también si las quieren guardar para el final o las pueden escribir en el chat. Entonces, bueno, ¿qué es la biodiversidad? El término de biodiversidad, pues es un término bastante conocido, uno siempre lo escucha en muchas partes, pero pues cuando uno le pregunta a la mayoría de la gente qué es la biodiversidad, lo asocian con la cantidad de especies. Pero la biodiversidad es el fin último de conservación y es mucho más que solo la cantidad de especies, porque entonces pues en un zoológico tenemos todas las especies y un banco de semillas en una nevera y pues ahí estaríamos conservando la biodiversidad, pues todas las especies y por ende la biodiversidad. Entonces, pues la biodiversidad, pues la cantidad de especies sería solo este círculo que vemos aquí verde, y la biodiversidad es un concepto mucho más amplio que fue diseñado por biólogos científicos para acceder a la población y sobre todo a los políticos y tomadores de decisiones para tomar medidas de conservación. Entonces, como les decía, la biodiversidad es el fin último de la conservación y está compuesto por tres grandes componentes. Esos componentes de la biodiversidad son la composición. ¿Cuáles son los componentes de la biodiversidad? Esos componentes tienen una segunda dimensión que es la estructura, cómo están organizados,
y un tercer componente que es la función que cumplen esos elementos. Y esa composición de la biodiversidad la podemos mirar a diferentes escalas, desde la escala más pequeña, que son los genes, pasando por especies, comunidades y paisaje. Entonces vamos a mirar cada uno de estos niveles en las diferentes escalas y en cada una de sus dimensiones, composición, estructura y función. Entonces, a nivel de genes, los genes determinan las características que podemos observar en los organismos. Entonces hay unos genes, por ejemplo, que determinan el color de los ojos, ojos claros, ojos oscuros, el tamaño de las personas. Entonces hay personas más altas, personas más bajitas. Todas las características que podemos observar en un organismo son una interacción entre los genes y el ambiente. Entonces, pues eso nos da las características que podemos observar. Tiene una base genética y el ambiente. Entonces, una población, una especie, cualquiera que sea, pues tiene una variabilidad de genes. Pues pensemos en los seres humanos, que pues es la más cercana a nosotros. Entonces, por ejemplo, uno de los genes determina el color de los ojos y tenemos entonces una estructura genética del color de ojos y esa puede cambiar dependiendo de los lugares. Entonces, en Latinoamérica tenemos más ojos oscuros, pero si nos vamos para Canadá, son más ojos claros. Entonces, miren cómo cambia la estructura de cuáles son los genes dominantes en un lugar, que son los ojos oscuros en Latinoamérica y los ojos claros en Canadá o en el norte de Europa. Entonces, pues tenemos, y lo mismo en las especies naturales, también esos genes, pues, por ejemplo, en las ranas, tenemos genes que dan diferentes patrones de coloración y dentro de la misma especie podemos tener diferentes colores. Y esas diferencias en los genes son importantes porque nos sirven para adaptarnos a diferentes condiciones ambientales que son cambiantes de manera azarosa. Y después tenemos esos genes, pueden generar unos procesos genéticos, como son las mutaciones o otros no tan conocidos como la deriva genética, que es que se selecciona una parte de la población, o así. Entonces tenemos la primera escala, son los genes. Después tenemos las especies, que es un grupo de especies que hay en un lugar, pues es lo que muchas veces la gente confunde con biodiversidad, pero estamos viendo que es mucho más que eso. Entonces, ¿cuáles son las especies que hay en un lugar, en el Jardín Botánico o en el Parque Nacional de los Nevados? Entonces, ¿cuáles son las especies? Esas especies tienen una estructura dentro de la población, por ejemplo, una relación entre machos y hembras, dependiendo de la especie. Por ejemplo, los loritos son monógamos, entonces es un macho por una hembra, pero los monos aulladores los machos tienen un harem de hembras, entonces es un macho por cada 5 o 7 hembras o más, y bueno, dependiendo de la especie, pues esas relaciones pueden cambiar. Y después esa estructura de las poblaciones tiene unos procesos demográficos, como son las tasas de natalidad, tasas de mortalidad, migración, dispersión, y también es importante conservar esos procesos demográficos. Por ejemplo, en los procesos migratorios de las especies, si en alguno de los países por lo que pasan las aves migratorias las están cazando, pues habría un problema para la población de las aves. Después, el siguiente nivel serían las comunidades, que es el tema en el que nos vamos a eh, centrar en este webinar. Va a ser hablar de los diferentes ecosistemas que tenemos en el departamento de Risaralda. Esos ecosistemas, pues hay diferentes ecosistemas, como ya los mencionamos, páramo, bosque andino, bosque altoandino, bosque seco tropical, entre otros. Esos ecosistemas tienen una estructura que son cuáles son las especies dominantes y las especies raras dentro del ecosistema. Y hay una interacción entre especies. Entonces ahí podemos ver procesos como la polinización, la dispersión, depredación, etcétera, entonces, donde procesos en los que interactúan herbivoría, en los que interactúan las especies, y también es importante conservar esas interacciones entre, de eh, entre las especies en
a nivel de ecosistemas. Y por último, pues ya tenemos el nivel de paisaje, que ya es una escala más macro, donde tenemos, por ejemplo, el paisaje cultural cafetero, pues que es el paisaje del eje cafetero, que uno si lo sueltan en alguna parte del eje cafetero, pues uno rápidamente identifica que está en el eje cafetero, y si lo sueltan en el Valle del Cauca, pues uno sabe que ya no está en el paisaje cafetero, sino que está en el Valle del Cauca y que son claramente diferenciables. Y a pesar de que pues, son una escala grande, donde en cada uno de ellos hay varios ecosistemas. Hay unos ecosistemas en el Valle del Cauca y hay otros ecosistemas en el eje cafetero y así, bueno, en la costa, en los llanos orientales, Amazonas, bueno, ahí estamos hablando a nivel de paisajes. Ahí vemos en la estructura, tenemos una estructura de los paisajes, del paisaje, que es cuáles son los ecosistemas dominantes y cómo están organizados esos ecosistemas. Y al final hay, hay una función a nivel, a escala de paisaje, que son, por ejemplo, procesos de lluvia y escorrentía, regulación del régimen hídrico, captura de carbono, que ya son a una escala mucho más grande en el ecosistema. Entonces, pues eso es lo que es la biodiversidad. Miren que no es solo la cantidad de especies, como uno muchas veces piensa, sino que es desde los genes hasta el paisaje y la composición, la estructura y la función. ¿Y para qué nos sirve esa biodiversidad? Pues esa biodiversidad nos sirve para hablar de los servicios ecosistémicos, que son los usos que le damos los seres humanos a la biodiversidad o para qué sirve la biodiversidad. Entonces, aquí en los servicios ecosistémicos los podemos ver en cuatro grupos principales, cuatro categorías principales. La primera de ellas son servicios de soporte, que son la base de la vida en la Tierra. Y ahí tendríamos, por ejemplo, la productividad primaria, que es la fotosíntesis de las plantas que capturan la luz para producir energía química y producir alimentos y pues alimentos o la misma, pues para crecer ellas, y al crecer pues son alimentos para todos los otros seres vivos. La producción de oxígeno, entonces para mantener la composición de aire de la atmósfera, el ciclo de los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, pues los nutrientes necesitan de un ciclo en los procesos de descomposición y formación del suelo también. El ciclo del agua, entonces las plantas tienen un papel importante en el ciclo del agua, en la evapotranspiración cuando el agua pasa del suelo hacia el aire, y también en captura del agua cuando llueve, regular el régimen hídrico. Y también la biodiversidad puede generar un, un, eh, un servicio que es la oferta de hábitat. Entonces, los seres vivos son el lugar donde otros seres vivos pueden vivir. Entonces, también, pues por ejemplo, los lugares donde anidan las aves anidan sobre un árbol. Entonces, el árbol es el lugar donde vive el pájaro. Entonces, pues ahí estamos viendo cómo la biodiversidad genera biodiversidad. Entonces, esos son los servicios de soporte. Después tenemos servicios de suministro, que son todos los bienes que podemos tomar del bosque. Ahí está el alimento, bueno, y los cultivos, las especies que usamos para cultivar, el agua potable, la madera, exudados y resinas como la cera de las abejas, gomas, artesanías, eh, mascotas, bioquímicos, fármacos y recursos genéticos últimamente. También están los servicios de regulación, que pues la biodiversidad nos sirve para regular la biosfera del planeta Tierra, como la calidad del aire, del agua, la erosión del suelo, el tratamiento de residuos en el proceso de descomposición, para regular las enfermedades. Bueno, ustedes vieron lo que pasó con el COVID, el control biológico, la polinización, entonces cómo unos organismos ayudan a otros a reproducirse, como en el caso de la polinización o el control biológico, que unos controlan a otro para que eh, unos controlan a otros para que no se reproduzcan de manera eh, descontrolada. Protección contra las tormentas. Los árboles reducen la velocidad del viento cerca de la superficie terrestre y protege las construcciones urbanas. Y la biodiversidad también regula la biodiversidad, pues, entonces con procesos como herbivoría, depredación o sustancias alopáticas que evitan que otras sustancias crezcan
crezcan cerca, bueno, etcétera. Y por último, tenemos los servicios culturales, que ya es un componente, una dimensión más antrópica, más humana, que es, por ejemplo, la diversidad de culturas que tenemos, y esa diversidad de culturas muchas veces tiene unas bases en la biodiversidad, como es el caso de para los indígenas el jaguar o la anaconda, o para los egipcios los escarabajos metalizados que tienen sentidos religiosos. Bueno, como sistemas del conocimiento nos sirve para estudiar y entender cómo funciona el mundo. De, de de una forma más como inspiración, como por ejemplo los girasoles de Van Gogh o las estaciones de las cuatro estaciones de Vivaldi, de un sentido estético también, pues por ejemplo en Pereira podemos mirar hacia el Alto del Nudo o hacia el Parque de los Nevados, pues si uno siente agrado o caminar por los parques y es bonito, relaciones sociales, pertenencia, herencia cultural y pues por supuesto que para el eje cafetero y Risaralda no se queda atrás un componente muy importante recreativo y turístico. Entonces, bueno, ahora les voy a hablar, pues aquí tenemos un mapa del departamento de Risaralda, donde tenemos que para hablar de los ecosistemas están determinados hay como tres factores que determinan la presencia de un ecosistema en el lugar. Entonces, uno de ellos es la temperatura, el otro es las lluvias, el tipo de suelo y eso entre la temperatura, bueno, el clima, el tipo de suelo determinan la vegetación que va a crecer en ese lugar. Y eso, pues, si esa vegetación va a determinar el ecosistema que está. Entonces, para saber el clima está asociado, aquí en el Ecuador, está muy asociado a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, aquí tenemos un mapa de Risaralda, donde los colores más oscuros, estos rojizos, son las zonas más altas y las zonas verdes más claritas son las zonas más bajitas. Entonces, si hacemos un transecto, un recorrido desde la parte más alta del departamento, que son 4.950 metros en el Nevado de Santa Isabel, y nos vamos hasta la zona más bajita, que es aquí en el río San Juan, abajito de Santa Cecilia, entonces vamos a arrancar desde el Nevado de Santa Isabel, que una parte, no todo está en Risaralda, pero una parte sí. Eh, Podemos ir bajando, bajando, bajando. Bueno, vamos a bajar un poquito y después subimos al Paramillo de Santa Rosa y después podemos seguir bajando, 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 bajando. Ah, por aquí va a estar Pereira en esta zona. Entonces vamos así bajando, por aquí está Pereira. Entonces bajamos a Pereira. Aquí esta zona es bosque alto andino. Entonces empezamos primero nieve, después bajamos, por aquí va a haber páramos, subimos al Paramillo de Santa Rosa, vamos bajando, después encontramos pues páramo, bosque alto andino aquí abajo. Después seguimos bajando. Aquí entonces ya cuando llegamos al Valle del Cauca, vamos a encontrar bosque seco tropical, que es el ecosistema más fragmentado y más amenazado de Colombia, que solo queda el 3% de su área original. Y después podemos empezar a subir hacia el Tatamá, donde vamos a encontrar el Tatamá, que ya es bosque, bosque andino, y después bajar hacia Pueblo Rico y Mistrato, donde vamos a encontrar selva húmeda tropical o bosque húmedo tropical, que es el ecosistema más lluvioso del planeta. Entonces, pues aquí bajaríamos hasta la altura mínima, que son 350 metros en el río San Juan. Bueno, en realidad, pues los 350 no están sobre el transecto, estarían aquí abajo en el río San Juan, bajando para. Pero un poco aquí vemos un corte de la altimetría del departamento y eso nos va a servir para entender dónde se encuentran los diferentes ecosistemas. Entonces, ya viendo esto, vamos a hablar un poco del clima. Entonces, primero, una pregunta sería, ¿por qué el Chocó esa es la zona más lluviosa del mundo? Sabemos que el Chocó y la tenemos aquí en Colombia, miren eso tan bonito, que tenemos la zona más lluviosa del mundo. Pues bueno, se pelea un poquito con una zona en la India, pero pues eso ya depende del año. Hay años donde gana un municipio que se llama Lloró en Chocó. Y entonces, ¿por qué el Chocó es la zona más lluviosa del mundo? Resulta que hay una corriente de viento que viene desde el sur en el Pacífico y va subiendo, subiendo, subiendo. Aquí hago un paréntesis
Al aire caliente, les voy a explicar un poco qué es la humedad relativa y cómo la humedad relativa del aire nos sirve para entender las lluvias. Entonces, a una cantidad de aire, si el aire está caliente, las moléculas están más separadas unas de otras y cuando el aire está caliente, las moléculas están más separadas, entonces al mismo volumen de aire le cabe más agua que si el aire está frío y las moléculas están más juntas, entonces le cabe menos agua. Entonces, pues partiendo de eso, al aire caliente le cabe harto agua, al aire frío le cabe menos agua. Entonces, imagínense que, bueno, y un ejemplo de eso es cuando uno coge un vaso y le echa agua fría, agua con hielo, o simplemente coge el vaso, no le tiene que poner agua y lo mete en el congelador y lo saca y lo pone sobre una mesa. El aire que está a temperatura ambiente, tiene una cantidad de agua, va a tocar las paredes del vaso. Al tocar las paredes del vaso, el vaso está muy frío y ese aire se va a enfriar. Al enfriarse, le cabe menos agua que al que estaba más al clima y como le cabe menos agua, la va a soltar. Y por eso vemos que el vaso empieza como a sudar, eh, porque en realidad lo que está pasando es que el aire se está enfriando y al enfriarse suelta el agua. Entonces, un poco para que entendamos ese proceso, si tenemos que hay una corriente de aire que viene subiendo por el Pacífico, es una corriente de aire caliente, cuando está llegando aquí al Ecuador ese aire está supremamente caliente, 35 grados centígrados más o menos, y como está el Océano Pacífico debajo con harta radiación solar, pues ese aire, el agua del océano se va evaporando y el aire caliente puede absorber una gran cantidad de agua. Entonces tenemos una masa de aire caliente llena de agua, así como vemos aquí aire húmedo, y ese aire húmedo se va a estrellar contra la cordillera. Al estrellarse contra la cordillera ese aire húmedo, empieza a subir y se empieza a enfriar. Como se empieza a enfriar, empieza a soltar el agua, porque no le cabe tanta agua al aire frío. Entonces empieza a llover y todo el tiempo hay una corriente de aire que está aquí subiendo y entonces está lloviendo todo el tiempo a toda hora. Entonces, por ejemplo, en Lloró caen más o menos 30 milímetros diarios, que 30, cuando uno ve un dato de precipitación que le dicen 30 milímetros, quiere decir 30 litros por metro cuadrado. Entonces, que llueven 30 milímetros diarios, quiere decir que en cada metro cuadrado están cayendo 30 litros por día. Eso es una barbaridad, una cantidad de agua gigante. ¿Por qué? Porque viene esa corriente de aire húmedo, caliente, y va subiendo, se va enfriando y entonces llueve. Ese aire ya después sube y se enfría y pues se precipita el agua, entonces ya está frío y seco y empieza a bajar. Y cuando empieza a bajar, se empieza a calentar. Cuando se empieza a calentar, empieza a absorber agua. Entonces esta cara de la cordillera occidental va a ser una cara, esta cara de aquí esta cara de la cordillera occidental vimos que va a ser húmeda porque el aire viene húmedo, sube, se enfría, entonces llueve, se queda seco, empieza a bajar, seco y frío, empieza a bajar y se empieza a calentar, entonces empieza a absorber agua. Entonces esta cara de la cordillera occidental, la cara oriental de la cordillera occidental va a ser seca y si ustedes van por cualquier parte de la cordillera occidental, de Colombia, en la cara oriental, o sea, en el Valle del Cauca, mirando para la cordillera, van a ver que esta cordillera es subxerofítica, o sea, llena de cactus, no alcanza a ser desierto, pero sí es bastante seca, y el Valle del Cauca también está muy seco, y aquí pues vamos a tener, en Risaralda, vamos a tener la Virginia, que es una parte seca, entonces vamos a tener bosque seco tropical y después ese aire ya absorbe un poco de agua en todo esto y empieza a subir nuevamente y se empieza a enfriar otra vez y por eso es que en Pereira llueve tanto cielo roto porque viene este aire que cogió algo de agua del Valle del Cauca, el poquito de agua que había en el Valle del Cauca que no hay, pero pues él absorbe el agua que haya y empieza a subir y se empieza a enfriar y empieza a llover en Pereira y empieza a llover en toda la cordillera. La cara occidental de la cordillera central empieza a ser húmeda otra vez. Entonces ahí vemos un poco, explicamos por qué el Chocó es tan lluvioso, por qué el Valle del Cauca, valle geográfico, no solo el departamento, sino el valle geográfico del río Cauca, es... es seco y porque la cara occidental de la cordillera central también viene siendo húmeda. Y a ese fenómeno
toca el clima en el Ecuador es muy complejo y hay otro fenómeno que se llama la zona de convergencia intertropical, que es una serie de vientos que vienen del norte, así en esta dirección, y una serie de vientos alisios que vienen del sur en esta dirección. Y estos vientos, cuando se estrellan por aquí. Esa zona donde se estrellan esos vientos se llama la zona de convergencia intertropical, donde ellos se estrellan y empiezan a subir y pasa lo mismo, se estrellan, sube y llueve. Y esta línea se va moviendo a lo largo de los meses y en enero está en el sur, está por aquí abajo, y a medida que va pasando los meses, febrero, marzo, abril, mayo, abril y mayo llega a Pereira, entonces estos son los meses que llueve aquí en Pereira, en abril y mayo, por aquí tenemos a Pereira, entonces en abril y mayo está lloviendo en Pereira, después llega hasta los 6 grados de latitud, o sea, llega por aquí a Barranquilla, donde llueve una sola vez al año, que es cuando llega a la zona de convergencia intertropical, y después empieza a bajar en agosto, septiembre, y vuelve y llega aquí a Pereira en agosto y septiembre, o a Risaralda en agosto y septiembre. Entonces en Risaralda llueve en abril y mayo, que es cuando los vientos alisios del norte y del sur se están chocando, y en agosto y septiembre que se están chocando. Entonces estos vientos se le suman a las lluvias que vimos que estaban causadas por la corriente que venía de, aquí toca hacer al revés, del occidente, de aquí del Pacífico. Entonces hay unas corrientes, una corriente de aire que llega al Pacífico y se suma a la zona de convergencia intertropical que genera lluvias también. Entonces un poco, después de haber rayado todo de esta diapositiva y entendemos también un poco por qué hay en Risaralda dos periodos de lluvia, uno en abril y mayo y otro en septiembre y octubre, que también van a determinar la presencia de las plantas y la disponibilidad de agua en los ecosistemas. Dicho esto, vamos a empezar a hablar en los diferentes ecosistemas. Entonces les voy a mostrar una serie de fotos y les voy hablando. Vamos a hablar ahora del páramo, del ecosistema de páramo, que es un ecosistema de alta montaña, está por encima, por lo menos en la cordillera occidental, en la cordillera, perdón, central de Colombia, está entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. El ecosistema de páramo, como todos saben, es un ecosistema de montaña. Aquí en Risaralda tenemos dos páramos que están en el Parque Nacional de los Nevados y en el Parque Nacional Tatamá. El páramo es un ecosistema de alta montaña, pero también tiene la característica de que es un ecosistema húmedo. Tiene una alta pluviosidad, altas lluvias, cerca de 2.000 milímetros al año o algo así. Pues buena lluviosidad y mucha humedad. No solo lluvia, sino humedad por condensación del agua. Eh, Tiene una alta radiación solar, eso es algo muy importante, como es en la zona alta de la montaña, la capa de la atmósfera ahí es muy angosta y los rayos solares golpean con mucha intensidad. Entonces los rayos ultravioleta golpean muy fuerte y eso hace que las especies del páramo tengan que tener una serie de adaptaciones para aguantar esta alta radiación solar y rayos ultravioleta y eso lo podemos ver, por ejemplo, en la pubescencia de las hojas del frailejón, que son peluditas, un poco para, bueno, amortiguar el clima y también la radiación solar. El páramo se caracteriza por tener unas variaciones térmicas muy grandes, más o menos entre los -10 y 18 grados centígrados, que es una variación de temperatura entre el día y la noche casi de 30 grados centígrados, desde -10 hasta 18, pues o sea, casi que hasta 20, pues desde -10 hasta 20 son 30 grados centígrados de diferencia entre el día y la noche. Entonces, mientras que, por ejemplo, aquí en Pereira la mínima en la noche es 16 a 25, entonces en Pereira tenemos una variación de 10 grados centígrados entre el día y la noche, y en el páramo es una variación de 30 grados centígrados entre el día y la noche. Entonces, pues esas variaciones fuertes de temperatura hace que sean un ambiente muy hostil para muchos organismos. Y otra cosa importante es que cuando baja a -10 grados centígrados,
pues ustedes saben que es el punto de congelación por debajo de cero. El agua se congela y cuando el agua se congela se expande. Entonces, si una célula se congela, el agua dentro de la célula se expande y rompe las paredes celulares o las membranas celulares y daña los organelos. Entonces, las especies de páramo tienen que tener adaptaciones para que la sangre o los fluidos que tienen los organismos, las células, no se congelen y para eso pueden tener, por ejemplo, una serie de proteínas disueltas en el citoplasma que evitan que a -5, -10 grados centígrados el agua se congele. Y también los páramos, pues, tienen un altísimo grado de endemismo, ya que tenemos las diferentes montañas y pues vamos a tener un páramo aquí y otro páramo aquí. Y las condiciones ambientales de este pico de esta montaña van a ser distintas a las de este, las épocas de lluvia, la luminosidad, etcétera, son distintas, pero hay una barrera geográfica que los organismos de aquí no pueden pasar para acá porque tienen que bajar hasta tierras cálidas para volver a subir. Pues si estamos pensando en la cordillera central y la cordillera occidental o oriental y central, bueno, cualquiera de dos, o la Sierra Nevada de Santa Marta, vemos que para un organismo no es fácil pasar de un pico al otro porque pues hay un hueco, que son el Valle del Cauca o el Valle del Magdalena para cruzar de una montaña a la otra o pues de un pico al otro. Entonces van a quedar aisladas y ese aislamiento con diferentes condiciones ambientales durante largo tiempo hace que se vayan diferenciando y por lo tanto después de mucho tiempo va a haber un alto nivel de endemismo. ¿Qué es un alto nivel de endemismo? Una especie endémica es una especie que solo vive en un lugar. Entonces lo que vemos es gran cantidad de especies que solo se encuentran en esta punta y otras especies que solo se encuentran en esta punta. Y eso hace que los Andes colombianos sean de las zonas más diversas del mundo. Son un hotspot de biodiversidad debido a ese alto grado de endemismo por el aislamiento geográfico que generan los picos de las montañas. Y pues una gran cantidad de pisos térmicos y variedades de climas a lo largo de la montaña. Y por otro lado, hablando de los páramos, tenemos que son un reservorio de carbono muy importante. Entonces, amortiguan el cambio climático porque las tasas de descomposición en los páramos, como las temperaturas son bajitas, la actividad microbiana es muy bajita y de los organismos es muy lenta. Entonces, cuando una hoja cae al suelo, se demora muchísimo tiempo en descomponerse. Entonces, se acumula esa materia orgánica y está acumulada durante muchos años y son capas bastante gruesas de materia orgánica. Entonces, pues ahí hay una gran cantidad de carbono almacenado que si destruimos los páramos para agricultura o lo quemamos o se transforma el ecosistema, pues todo ese carbono que está almacenado en forma de materia orgánica de hojarasca seca o húmeda en el suelo, se va a liberar a la atmósfera y vamos a aumentar la cantidad de materia eh, de CO2 en la atmósfera. Entonces son un reservorio importante de CO2. Entonces, pues esto es como a grandes rasgos, pues el ecosistema de páramo. Si seguimos bajando un poco, entonces les muestro aquí, si estamos aquí arriba, esperen, coge el apuntador. Si estamos aquí arriba y pasamos de páramo y vamos bajando a la ladera de la cordillera a la cordillera central, o aquí en el Tatamá vamos bajando hacia el Valle del Cauca, estas dos caras, vamos a encontrar bosque andino y subandino que se pueden encontrar, pues esos son los dominantes en la mayoría de municipios de Risaralda. Los encontramos en Santuario, en Apía, Santa Rosa, Dos Quebradas y Pereira. Son la mayoría porque están entre los 1.000 y los 3.000 metros de alturas, que la mayoría del departamento de Risaralda está en este rango de altitud. Son temperaturas entre los 10 y los 24 grados centígrados, una precipitación, lluvias al año de 2.000 milímetros y una alta humedad relativa. Como pueden ver aquí, ahí pasa un fenómeno muy bonito en los bosques de andinos y subandinos, que también son llamados bosques nublados, un fenómeno muy bonito que se llama la lluvia horizontal, que es que está una masa de aire con harta humedad, una masa de aire muy húmeda, y esa masa de aire
entra al bosque y tiene una humedad relativa muy alta, cerca del 98%, 100%, y esa masa de aire se estrella contra las hojas de los árboles y las goticas de agua que están disueltas en el aire se van condensando sobre las sobre las hojas de los árboles y empieza a llover dentro del bosque, pero por fuera del bosque no llueve. La lluvia es causada porque el aire se estrella contra las hojas o las gotas de agua que están en el aire se estrellan contra las hojas de los árboles y se precipita y llueve. Entonces, pues es un fenómeno muy bonito que si uno está dentro del bosque está lloviendo, pero si uno se para en un lugar donde no haya un árbol, no va a caer agua, solo llueve debajo de los árboles porque ellos están funcionando como unas redes que capturan el agua del aire y forman esta lluvia horizontal. Entonces, eso hace que haya una gran cantidad, como vemos aquí en la foto, de musgos y líquenes en sobre las cortezas de los árboles y esos musgos y líquenes van a generar, pues funcionar como esponjas que absorben gran cantidad de agua y son ecosistemas pues muy húmedos. Uno casi que toca cualquier árbol y se moja o se recuesta contra un árbol y se le moja la ropa. Entonces son ecosistemas muy húmedos el bosque andino y subandino. Después, si seguimos bajando, vamos a llegar a la Virginia, donde tenemos, cerca de la Virginia, tenemos el bosque seco tropical, que como les decía es el ecosistema más amenazado de Colombia, queda menos del 3% del área original. Se encuentra en el valle, pues aquí en Risaralda lo tenemos en el valle geográfico del río Cauca. Por fuera de Risaralda también lo podemos encontrar en el valle del Magdalena o en el Caribe. Es un ecosistema que va entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar y con una precipitación de lluvias anuales entre los 1000 y 2000 milímetros al año. Se caracteriza por tener árboles caducifolios, es decir, que se les caen las hojas en algún momento del año. Entonces, como podemos ver aquí esta foto del interior del bosque, hay una gran cantidad de hojarasca en el suelo debido a que en épocas de sequía eh, los árboles pues sueltan las hojas para evitar eh, perder el agua y la deshidratación. Y por último, si seguimos avanzando, llegamos a esta parte, a Mistrató y Pueblo Rico, que ya es bosque húmedo tropical o selva húmeda tropical, que se caracteriza por estar entre los 0 y los 1200 metros sobre el nivel del mar, una alta pluviosidad, más de 2 milímetros al año, y puede ser 12.000, 14.000 milímetros de lluvia al año, es decir, 14.000 litros por metro cuadrado por año. Eso es una barbaridad, la cantidad de agua que cae en el bosque húmedo tropical. La temperatura entre 20 y 35 grados centígrados es bastante cálido, por lo que estamos entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Y esa gran cantidad de lluvia hace que los árboles, pues acompañado con una buena calidad del suelo, hace que los árboles sean de gran tamaño, árboles de más de 30 metros de altura. Y incluso podemos encontrar árboles emergentes de 50, 60 metros de altura en los bosques húmedos tropicales. Se caracterizan por tener muchos caudales, muchos ríos y quebradas debido a su alta pluviosidad, alto nivel de lluvias. Entonces va a haber hartos ríos y quebradas y pues también una gran cantidad de anfibios y ranas. Ustedes saben que los anfibios necesitan tener, las ranas necesitan tener y las salamandras necesitan tener la piel húmeda para evitar eh, la desecación, pues que se deshidrate. Entonces, en estos ecosistemas con tanta lluvia, pues pueden mantenerse secos todo el año. Perdón, mantenerse húmedos y mantenerse vivos, pues, y hay una alta diversidad de ranas y de anfibios en estos ecosistemas. Dentro de las áreas protegidas que podemos encontrar en el departamento de Risaralda, tenemos algunas áreas de escala nacional o a nivel nacional, que son el Parque Nacional Tatamá, que está ubicado en la Cordillera Occidental, en el municipios de Pueblo Rico, Apía, Santuario y La Celia, y alberga uno de los páramos mejor conservados de Colombia debido a su difícil acceso. Entonces es un páramo muy bien conservado.
También tenemos el Parque Nacional de los Nevados, que queda en la Cordillera Central. Bueno, pues el Parque Nevado del Ruiz, Santa Isabel, el Cine, el Quindío, el Tolima, todos sus nevados y páramos que tenemos en la Cordillera Central hacen parte del Parque de los Nevados. Y incluye, pues tiene ecosistemas de bosque altoandino, páramo y glaciares, o sea, nieves. También está la laguna del Otún, que es muy importante, ya la vimos y ahorita la vamos a ver en fotos, que es provee el agua, bueno, es del nacimiento del río Otún y provee el agua para Pereira y Santa Rosa. Y también tenemos el Santuario de Fauna y Flora Otún-Quimbaya, que queda arriba de Pereira, subiendo por el río Otún. Eh, y también pues es el Santuario de Fauna y Flora, que pues es bosques húmedos y bosques altoandinos también los encontramos. Después tenemos distritos de manejo y conservación de suelos de la Cárdenas y del CIDAP. Ahí tenemos el Barbas Bremen, que queda aquí subiendo de Pereira hacia la vía Armenia. Son cerca de 4.300 hectáreas. El Campo Alegre en Santa Rosa de Cabal son 20.000 hectáreas. La Cuchilla del San Juan es la zona de conservación más grande del departamento, incluso más grande, o más, la que tiene la mayor zona de conservación en Risaralda, que pues es el chocó biogeográfico que sale a Pía, Belén de Obría, Belén, Puerto Rico y Mistrató. La Marcada, que queda en Dos Quebradas y Santa Rosa, son 1.800 hectáreas, y el Parque Regional Nacional El Alto del Nudo, que queda pues puro en Dos Quebradas, que son 2.000 hectáreas, y queda 10, 15 minutos póngale media hora pues de Dos Quebradas muy cerquita para ir y pasar un rato agradable en la naturaleza, y queda pues puro ahí en Pereira. Y adicionalmente a eso tenemos 22 reservas de la sociedad civil que están registradas pues en el departamento, y algunos otros bosques que de pronto no están registrados, pero también hacen parte de la conservación del departamento. Porque pues ustedes saben que la reserva naturales de la sociedad civil es una figura jurídica donde se registra un bosque ante una entidad, pero pues hay bosques que no están registrados, pero pues son conservados de manera privada. Listo, ahora vamos a hacer una serie de fotos. Vamos a empezar desde la zona alta del departamento. Aquí lo que estamos viendo aquí es el Paramillo de Santa Rosa. Eh, Vemos aquí esta parte de este ecosistema que no hay vegetación. Esto es porque todos los días, entre el día y la noche, en la noche baja la temperatura bajo cero y en el día sobre cero. Entonces, eso hace que el agua se congele y se descongele todos los días, y ese cambio de temperatura tan abrupto es muy hostil para los organismos, y también ese cambio de temperatura quiebra las rocas. Por eso vemos que esto es puro, muy arenoso o piedras pequeñas, porque cualquier roca que tenga una grieta, cuando llueve esa grieta se llena de agua, en la noche esa se congela, y el agua cuando se congela se expande, como cuando uno mete una cerveza en la nevera, en el congelador, se congela y se expande y se rompe, se destapa. Entonces, pues lo mismo le pasa a las rocas, se llenan de agua y por la noche se rompe. Y uno si está en estas altitudes por la noche, pues bueno, aparte del frío que le toca aguantar, va a escuchar las piedras quebrándose cuando el agua empieza a congelarse dentro de las rocas al atardecer. Se empieza a congelar y se van quebrando todas las rocas y se escucha. Después tenemos, bueno, aquí más el Paramillo de Santa Rosa. Aquí al fondo, si estuviera despejado por allá, estaría Pereira. Aquí vemos, bueno, un páramo, bastante extenso. Entonces, pues miren la cantidad de frailejones que se alcanzan a ver aquí. Sus punticos chiquiticos son frailejones. Ahorita vamos a ver más. Miren aquí, desde el Paramillo de Santa Rosa, mirando al fondo, tenemos el Nevado del Quindío, y por aquí estaría el Nevado de Santa Rosa, perdón, este está aquí arriba. Estamos parados en el páramo, sí, Paramillo de Santa Rosa. Aquí está el Santa Isabel y aquí está el Quindío. Y vemos, bueno, los frailejones. Por aquí el fondo de estar detrás de esta montañita está la laguna del Otún. Eh,
Aquí vemos la laguna del Otún y atrás el Nevado el Quindío o el Paramillo del Quindío. Antes era el Nevado del Quindío, ahorita es el Paramillo del Quindío por el proceso de desglaciación. Esta es la asomadera en la laguna del Otún. Miren esto, entonces, bueno, vemos por acá está el Quindío, por aquí está el Santa Isabel. Acá, bueno, vemos gran cantidad de frailejones. Todos estos frailejones, pues, capturan una gran, y el páramo captura una gran cantidad de agua, como les venía diciendo, y pues se forman, bueno, esta la laguna del Otún es de origen glacial, donde, pues, es el nacimiento del río Otún, como les comentaba, y por aquí ya vamos llegando al desfogadero de la laguna del Otún. Aquí vemos una cantera que se abandonó hace más o menos 40 años cuando se declaró el Parque de los Nevados, eh, zona natural, parque reserva y más. Miren que todavía no se ha recuperado. Entonces está acá, pues que se abandonó la cantera hace muchos años y la vegetación se demora mucho en recuperarse. Entonces ahí vemos la gravedad de transformar los ecosistemas de páramo, que se pueden quedar 100 años fácilmente sin vegetación después de varios años de dejarlos quieticos ahí. Bueno, aquí vemos unos páramos, unos frailejones de gran tamaño. Como bien saben, los frailejones crecen muy lento, entre 1 y 5 centímetros al año. Entonces, pues estos son unos frailejones de 2 o 3 metros de alto o más, no, por ahí unos 5 o 10 metros de alto. Entonces, pues si son 10 metros de alto y crecen 1 o 2 o 5 centímetros al año, pues imagínense la cantidad de años que tendrán estos frailejones. Eh, Acá vemos también humedales en el páramo. A la altura de páramo podemos encontrar humedales. Estos humedales son unas grandes esponjas que absorben el agua y la van soltando lentamente y permiten que llueva, que los caudales de agua de los ríos tengan agua durante todo el año. A pesar de que sea temporada de verano, de sequía, pues estas esponjas van soltando el agua lentamente. Entonces vemos más ecosistemas de páramo. Después vamos a ir bajando hacia aquí vamos a ir bajando por aquí. Miren el río Tun. Este es todo el recorrido que va a hacer el río Tun para bajar a Pereira. Y vamos a ir bajando con fotos por ese recorrido. Aquí ya vamos llegando al bosque alto andino. Miren, aquí ya llegamos a zona de bosque. Aquí empezamos a encontrar ya ganadería, potreros y ganadería. Vamos bajando por el sendero. Encontramos eh, ya miren aquí una pequeña danta que vimos, o una gran danta que vimos en el camino, pues que la encontramos o que se puede encontrar en el bosque andino. Entonces, pues chévere ir viendo la fauna que encontramos asociada al bosque andino y la importancia de conservar esos ecosistemas, el recurso hídrico, las cascadas que vemos también. Aquí la danta un poquito más cerquita. Seguimos caminando, vemos que estos bosques andinos tienen una pendiente muy alta. Esas grandes pendientes hacen que sean ecosistemas muy dinámicos porque los árboles, como están en una pendiente muy alta, se ruedan y se caen. Y cuando un árbol se cae y hay una pendiente, pues se lleva un montón de árboles por debajo. Entonces son ecosistemas que se crean cuando se cae, crean claros y esos claros vuelven a crecer árboles, pero se caen otros, entonces están siempre en sucesión. Son estos ecosistemas que no llegan a un estado muy maduro porque todo el tiempo se están cayendo y recreando. Sí, en proceso de sucesión. Aquí vemos el Alto del Nudo, que lo podemos ver desde Pereira, casi desde cualquier parte de la ciudad. Si miramos hacia el norte, vemos el Alto del Nudo. Y en el Alto del Nudo, pues vamos a ver ecosistemas, pues estos bosques altoandinos también y bosques de niebla, que estos sí suben al Alto del Nudo. Pueden ver estos, hay unos senderos bien bonitos que se pueden caminar de 2, 4 kilómetros, que no son muy exigentes, y pues podemos ver esta clase de ecosistemas y árboles bien altos con muchos líquenes y musgos por estos senderos que vemos así en el Alto del Nudo. Esto es en Santa Rosa, las lágrimas del indio, son unas cascadas bien imponentes. Pues miren, aquí hay una personita chiquitica para que vean el tamaño de las cascadas
de las lágrimas del indio en Santa Rosa. Aquí estamos otra vez en el Alto del Nudo, vemos la frontera agrícola como contrasta contra el bosque y pues la amenaza que hay de los bosques y la conservación. Aquí tenemos ya, o llegamos al bosque seco tropical, abajo en la Virginia. Entonces, pues ya vemos otro tipo de ecosistemas con palmas, árboles con hojas. Miren que aquí las hojas de los árboles son mucho más chiquitas porque como hay más resequedad, un estrés hídrico más alto, los árboles necesitan tener hojas más pequeñas porque las hojas muy grandes deshidratan, pues con la radiación solar, generan mucha evapotranspiración y se deshidratan mucho los árboles y como no hay agua en el suelo, entonces es más apto para ellos tener hojas más chiquitas, más eficiente tener hojas más pequeñas que no se deshidratan tanto y les permiten hacer fotosíntesis. Cuando hay alta humedad, en ecosistemas más húmedos vemos hojas más grandes. Entonces, si vamos en el carro por cualquier parte de Colombia y vemos que hay hojas grandes en los bosques al lado de la carretera, vamos a ver que son ecosistemas húmedos y si vemos que los árboles tienen hojas muy pequeñas, vamos a saber que son ecosistemas más secos. Entonces, miren, esto es bosque seco tropical, también esto es bosque seco tropical con la hojarasca. Miren la cantidad de hojarasca que hay en el bosque seco tropical. Miren que aquí ya no se ven líquenes ni musgos. O bueno, líquenes sí, pero no musgos en los árboles porque pues debido a que son mucho más secos. Esto es un caracol nativo de bosque seco tropical, que no es el caracol africano. La forma de diferenciarlo es que este tiene el borde aquí abajo redondeado, mientras que el caracol africano tiene el borde filudo. Entonces, un poco para que lo diferencien, porque los africanos hay que tratar de erradicarlos, mientras que, pues porque son invasores, mientras que estos son nativos, debemos conservarlos. Cangrejos también podemos encontrar aquí en Pereira, en las fuentes de agua. Entonces, bueno, hay un cangrejito, itómine, mariposas, heliconios, megalopigi, este es un gusano de pollo, es una larva de una polilla. Eh, Esta es una marpesia, es una mariposa también, bien, pues que encontramos aquí, tortugas, como Quinosternus leucostomum, que es esta que vemos aquí, también la encontramos en las quebradas y ríos aquí en cerca Pereira. Este es un cerambyces, es un cucarrón que se come la corteza los árboles, se alimenta de madera, las larvas de él se alimentan de madera y los adultos también pueden cortar una ramita, le van dando vueltas y vueltas y van mordiendo y uno ve las puntas de las ramitas como si estuvieran afiladas, como si le hubieran sacado punta con un lápiz y es que él va dándole vueltas y vueltas hasta que lo corta completamente. Esta es una araña que se llama Néfila clavipes. No, perdón, se llamaba Néfila clavipes, ahora se llama Triconéfila clavipes. Es la araña orbicular más grande de la naturaleza, pues más grande, la que hace telaraña orbicular como la telaraña de Spider-Man, se llama telaraña orbicular, se llama araña de hilo dorado el nombre común, y la telaraña puede tener casi 1 metro de diámetro. Aquí se está comiendo un grillito, como lo cazó. Danaus flexipus, la mariposa monarca. Centroleni de la ranita de cristal, esta se llama Ilianova tracunta tatayoy. Estos los machos cuidan los nidos, cuidan los huevos, perdón. Aquí vemos un macho cantando para atraer a las hembras. Como infla la gula, él tiene su territorio, es territorial. Esto es en bosque seco. En el borde de las quebradas, pues están estos machitos y ellos inflan la gula para cantar y cantan y atraen a las ranas, sí, a las hembras y pueden llegar varias hembras a su territorio y ellos pues aparearse con 4 o 5 hembras y después de aparearse con las hembras, el macho se queda cuidando los huevitos, él es el que hace el cuidado parental, no como en los seres humanos que los que cuidan las crías normalmente son las hembras, pues por las glándulas mamarias y la producción de leche. Aquí los que cuidan a las crías son los machos. Aquí vemos unos huevos del centro Nelia de la ranita de cristal. Miren aquí, se les alcanzan a ver, ya están desarrollados los ojitos y ellos después caen. Estos huevos están en hojas, en la parte de abajo de las hojas, sobre las quebradas. Entonces ellos después de ahí se empiezan a mover. Cuando ya empiezan a moverse, se dejan caer y caen al arroyo
al agua como renacuajo y después se desarrollan a la rana nuevamente. Aquí vemos heliconius, bueno, una flor también de bosque seco, un par de grillos, el macho y la hembra. Y este es un coleóptero, un cucarrón que se llama golofa. Esto ya es Santa Cecilia. Un poco pues el caudales de los ríos de Santa Cecilia. Hay unos buenos bañaderos para ir a bañarse y a disfrutar del, de los ecosistemas, pero pues también hay que ir preparado porque como les comenté, llueve bastante. Y también, pues bueno, no todos los animales pues son tan queridos por la gente. Por ejemplo, aquí vemos una botrops, una serpiente, que pues, pero tienen un papel muy importante para el control de los roedores y otros animales. Es simplemente no molestarla. Miren que esta, pues yo estuve bastante cerca de ella. Y pues desde que uno no se ponga a jalarle la cola como es el cazador de cocodrilos, pues ellas no lo van a picar a uno. Entonces aquí vemos a la ofaga histriónica también, tres foticos de ofaga histriónica en Santa Cecilia, también pues para ver un poco la biodiversidad del departamento. Todas estas fotos que les he mostrado acá pues son mías y las podemos ver aquí en el departamento. Y bueno, muchas gracias. Si alguien tiene preguntas pues sobre algo de la exposición, estaría encantado de preguntar, de contestarles y muchas gracias por asistir a la presentación. Buenas tardes, profe. Sí, señor, yo tengo una preguntita, pues no es sobre Risaralda, pero sí tiene que ver con conservación. Mi Sí, claro. pregunta es, ¿usted qué opina, digamos, del problema que se presenta en Bogotá respecto al abastecimiento? Porque en ese caso, pues una de las condiciones que se podrían cambiar es el tema del acueducto, ¿cierto? Volverlo un poco más grande, pero también vemos que hay un tema de reducción en los embalses. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál cree que podría ser una solución para que tampoco se replique esta situación en otras partes del país? Bueno, el problema de Bogotá es bastante complejo. A ver, ahí tenemos Chingaza. Bueno, primero Bogotá ya es una ciudad de casi 9 millones de habitantes que consumen una gran cantidad de agua y desafortunadamente, en Colombia el uso del recurso hídrico es deplorable. Tenemos, miren, el río Bogotá, que además que cruza todo el país, o sea, cae al Magdalena y cruza todo el país. Entonces, pues, perdón, me desvío un poquito ahí del problema puntual de Bogotá, pero las aguas negras de Bogotá le tocan a todo, tomárselas y consumirlas a todo el país de ahí para abajo, hasta Barranquilla, pues bueno, cae al Magdalena y de ahí para abajo a todo el país. Entonces, bueno, un poco es llamado a un uso más racional de el agua, de no consumir tanta agua. Y en el caso de Bogotá, tenemos que el agua de Bogotá viene de Chingaza y miren que mucho del agua de Chingaza viene es de la cuenca de la Orinoquía. Mientras que el río Bogotá corre a la cuenca del Magdalena. Entonces ahí tenemos doble problema. Primero, pues que tenemos el páramo de Chingaza y de Chingaza, que es cuenca del Orinoco. El agua de Chingaza debería correr hacia los llanos orientales y está corriendo hacia pues, Bogotá y el Valle del Magdalena. Entonces, en teoría, le estamos robando el agua a los venezolanos, porque pues ustedes saben que es agua de Chingaza, baja al Orinoco y el Orinoco se mete por Venezuela. Entonces, pues ahí le estamos robando el agua a los venezolanos. Pues, a ver, una solución fácil no la hay porque pues Bogotá es una ciudad muy grande y esos centros urbanos tan grandes consumen mucha cantidad de agua. Lo que se me ocurre ahí es un uso más racional del agua, pues no dejar las llaves abiertas, utilizar inodoros que usen más agua. Si cada persona o las personas en Bogotá pueden usar 4 o 5 veces menos agua, pues el agua alcanzaría, pero pues el problema es que en Colombia en general la gente utilizamos mucha agua y dejamos la llave abierta y
nos bañamos muy largo, etcétera, etcétera. Y pues la solución es hacer un uso más racional del recurso hídrico y gastar menos agua. Y lo otro, pues es poner unas plantas también de tratamiento más eficientes para descontaminar el agua de Bogotá que le va a llegar a todo el país, ¿no? De ahí para abajo, toda la cuenca del río Magdalena es la más grande del país y pues de donde desemboca el río Bogotá, desde Honda para abajo, le toca a todo el país tomarse el agua de Bogotá. No sé si tengan alguna, si contesté su pregunta, pues porque es compleja, pero bueno, sí, y si tienen alguna otra pregunta, Muchas gracias, profe. bien, Sergio. Profe, sí, yo tengo una pregunta. Sí, Juan. Acá en Risaralda, ¿usted conoce algún programa de conservación o que estudie directamente a los herpetos, tanto reptiles como anfibios? A mí principalmente, por ejemplo, me parece que pues sí se requiere mucho trabajo en las áreas rurales para lograr una conservación adecuada de ciertos reptiles que realmente, pues por ejemplo las serpientes, que normalmente en cultivo de serpiente que van serpiente que matan, Mm, porque pues uno también tiene que entender que ellas cumplen un rol como de control biológico, ¿no? Como de regulador sí, biológico correcto. que son nocivas para los cultivos. Entonces, si usted de pronto conoce como alguna iniciativa o no. Pues iniciativas de conservación, pues bueno, pues sí hay varias, pues están todas las zonas de conservación, el Parque de los Nevados, el Tatamá, bueno, todos los parques, las zonas de conservación que les mencioné, pues ahí ya son iniciativas de conservación eh, para las especies. También están la UNISAR, pues ahí tiene un grupo también que trabaja con herpetos y ellos han hecho un festival de la rana de la osaga histriónica en Santa Cecilia y se han hecho eventos. En el Jardín Botánico tenemos un semillero de biodiversidad que estamos también trabajando pues para hacer la caracterización de anfibios bueno, de ranas de Pereira. Hay diferentes iniciativas de conservación, la Fundación del Alto del Nudo, pues, sí hay, pues ya específico para anfibios, bueno, lo que te mencioné de la UNISARC y lo que estamos haciendo en el Jardín Botánico, pues que yo conozco. Puede haber otras iniciativas, eh, pero también miren que cuando uno conserva un ecosistema, también está indirectamente conservando todas las especies del ecosistema. Entonces, también es importante ver que uno en realidad no debe conservar una especie o otra especie, porque las especies solas no pueden vivir. Lo importante es conservar los ecosistemas y ahí en el ecosistema pues van a estar todas sus especies y las condiciones para que todas sobrevivan. Entonces, pues y vienen en ese sentido, funcionan todas las estrategias, las iniciativas de todas las personas y de los dueños de fincas, y eso pues se ha ido cambiando. Yo vivo en la zona rural y ya, por ejemplo, acá los vecinos ven una culebra y ya no la matan, ya la sacan para un lado. Pues eso también es mucha educación de persona a persona y son una cantidad de acciones de persona a persona que si cada persona tiene los campesinos, por ejemplo, en sus fincas, tienen su lotecito de bosque o su parche de bosque o su quebradita protegida y ahí... pues ahí ya se está conservando la biodiversidad de anfibios, pero sí, todavía falta educación, sobre todo con los reptiles y las culebras, que la gente les tiene mucho miedo pues la mata y después preguntan si es venenosa o no. Entonces sí toca hacer, aunque eso ha ido cambiando con la educación ambiental y ya la gente joven sobre todo no las mata tanto, pues pero todavía sí están bastante amenazadas y pues toca seguir haciendo educación ambiental y un poco pues estas charlas, el Centro Civi de Biodiversidad de Risaralda pues es uno de los objetivos que tiene pues mejorar esa conciencia sobre la biodiversidad del departamento y pues nuevamente las otras entidades, pues el Alto del Nudo, bueno, sí, más o menos eso es. Muchas gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, le damos las gracias al doctor Bustamante por esta primera conferencia de este ciclo de webinars que vamos a tener durante este año. Como para contextualizar un poco a los que aún permanecen en sala y gracias por su permanencia. De verdad, felicitaciones, doctor Bustamante, por esta exposición magistral de los ecosistemas de Gracias. Risaralda. Y en cuanto a lo que a CIVI respecta, pues el objetivo con esta serie de charlas es básicamente seguir articulando los procesos de apropiación social del conocimiento en torno a nuestra biodiversidad risaraldense, que vamos a ver representada en 42 escenarios museográficos cuando estemos cortando la cinta de la inauguración del CIVI en el municipio de Dos Quebradas. Para cerrar esta charla, son ya las 6:17. Queremos invitarlos a nuestro próximo webinar, que será el jueves 31 de julio. La temática la estaremos anunciando a través de las redes sociales del CIVI y de manera muy especial estaremos circulando la invitación en las diferentes plataformas, tanto de la Universidad Tecnológica de Pereira como de UNISAR, del Nodo de Biodiversidad del departamento y demás. Muchas gracias a todos por la asistencia. Esperamos contar con ustedes en nuestro próximo webinar y obviamente en el evento con el que daremos cierre a las actividades del año, donde hablaremos acerca de los centros de ciencia con realce a los centros de ciencia que tenemos en el departamento de Risaralda. Muchísimas gracias a todos. Un feliz resto de tarde y nos veremos prontamente. Próximo encuentro, jueves 31 de julio. Muchas gracias a todos en nombre de CIVI Centro de Ciencia. Muchas gracias a todos. Hasta luego.